Se acerca el final de Javier Milei. Parecía una broma tan alocada como la personalidad del mandatario argentino, pero las cosas se vienen dando. Pareciese la crónica de una muerte anunciada. Gobernadores argentinos se unen, se juntan, se reúnen para cristalizar una posibilidad. Le llaman juicio político. Eso por un lado. Por el otro, el pueblo está harto, cansado, desgaste. Barrios como Caballito en Buenos Aires siguen sin percibir la luz. Eventos que parecen mínimos, pero que van arrastrando a la población a un fastidio que no va a terminar muy bien para Javier Milei. Se acerca el final de Motosierra. ¿Apagarán esa ruidosa motosierra? Es la pregunta que nos hacemos. Y por supuesto, para conversar de estos asuntos, está con nosotros un invitado de lujo. Estamos hablando de Ezequiel Vistoletti, quien por supuesto ya ha aparecido en otras conversaciones aquí en Prensa Alternativa. Hablar de Ezequiel Vistoletti es hablar de un experto en estos temas de geopolítica y que también tiene un canal de YouTube, Demoliendo mitos de la política, por supuesto. Ezequiel, es un placer, es un honor estar en esta conversación contigo. Bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Enzo, el placer mío también. Muchas gracias, Ezequiel. Y vamos con este tema. No es humo, señores. Pareciese que es una exageración, pareciese que es amarillismo, pero no, las cosas se vienen dando. El señor Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, habló de esta situación, lo anticipó. Juicio político, dijo. Parecía una frase para generar portadas, pero no, siguen sumándose voces, siguen apareciendo gobernadores que cuestionan cada día más a Javier Milei. Sumado a ello, eventos desafortunados rodean al mandatario argentino. El pueblo está harto de motosierra. La situación parece salirse de control y uno se pregunta, ¿romperá un récord Javier Milei? Y es que tal vez no llegue ni siquiera a los 2 años de gobierno como Fernando de la Rúa. De repente no llega ni a Navidad. ¿Qué mirada tienes tú, Ezequiel, sobre esta situación? ¿Estamos exagerando cuando hablamos de una salida de Milei anticipada, prematura? No, de ningún modo. Y nosotros esto lo vaticinábamos tiempo atrás, incluso antes del inicio de su mandato, porque efectivamente si comenzaba con políticas, si comenzaba un programa de gobierno tan radical como sus propuestas de campaña, eso tarde o temprano determinaría su eyección de la Casa Rosada. Y efectivamente, más allá de haber capitulado eh, eh, moral y éticamente en todo lo relativo a la denuncia de Milei, del candidato Milei para con la casta, como la llamaba él, la casta de los políticos tradicionales, de los políticos históricos, a pesar de haber capitulado en todas esas promesas, ya que comenzó su gobierno en una alianza con el macrismo y básicamente con ministros pertenecientes al macrismo y con, bueno, muchísimo pasado en la historia política argentina y, por cierto, con muchísimo pasado en el peor sentido del pasado posible. Básicamente, recordemos, bueno, las barbaridades, el inicio del problema de la deuda con Caputo en su momento, recordemos las barbaridades hechas por Sturzenegger también en su momento como presidente del Banco Central, etcétera, etcétera. Patricia Bullrich también como ministra del Interior. Bueno, por un lado abandonó todo eso, pero por otro lado sí perseveró en su política de cambios radicalmente neoliberales y a partir de esto presentó un decretazo completamente ilegítimo, ilegal, inconstitucional, un decreto con la suspensión de alrededor de 150 leyes, ¿sí? Un decreto siempre aparece por
debajo de una ley votada por el Congreso. A pesar de esto, este decreto determinaba o determina todavía la suspensión de muchísimas leyes. Además, presentó un proyecto de ley conocido como Ley Ómnibus por la enorme cantidad de artículos incluidos. Bueno, y todo esto con el objetivo de una refundación económica y en parte política también de la Argentina. ¿Cuál la novedad respecto a esto? Bueno, naturalmente esto desencadenó muchísimas protestas, incluso el rechazo de muchos sectores, los cuales habían acompañado a Milei durante su campaña, esperanzados en un cambio de algún tipo. Bueno, cuando ese cambio comenzó a determinar la pérdida de derechos adquiridos a lo largo de décadas, mucha gente comenzó a abandonarlo. Pero bueno, la novedad apareció en que esa ley ómnibus, en primer lugar, comenzó a presentar cambios, a desaparecer de alguna manera, más algo así como 2/3 de sus artículos fueron rechazados en el trabajo de las comisiones previo al tratamiento en tablas, previo al tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados, donde supuestamente presentaba mayores probabilidades de aprobación. Bueno, 2/3 de los artículos fueron abandonados en ese trabajo previo de las comisiones. En el medio aparecieron además fallos anulando determinadas partes también del decretazo, fallos del Poder Judicial. Y finalmente, después de la aprobación en general de ese tercio restante de la ley finalmente tratada en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, finalmente, tras la aprobación en general, cuando comenzaba el tratamiento en particular de cada artículo, artículo por artículo, ahí determinó el gobierno de Milei, determinaron sus ministros que los artículos aprobados en general carecían del apoyo político para su aprobación en particular, con lo cual determinaron la remoción del proyecto en un hecho inédito, así que a fin de cuentas, este proyecto de mega ley, esta ley ómnibus tan perjudicial para tantos sectores, bueno, aparece caído, sí, protagonizó un fracaso estruendoso. Y esto generó a partir de entonces un enfrentamiento mayor aún entre el gobierno nacional de Milei y de distintos sectores de la política argentina, con los cuales hasta ese momento, en la búsqueda de la aprobación de la ley, había establecido negociaciones, pero bueno, después de esto comenzó con un ataque directo, por sobre todas las cosas, contra los gobernadores de las provincias. Recordemos que en el sistema político argentino una buena parte de los legisladores responden a los gobernadores de las respectivas provincias, por eso la disputa de Milei no con los legisladores en sí, sino con sus jefes políticos, los gobernadores, y en esa aparecemos ahora en un enfrentamiento muy fuerte entre Milei recortando cada vez más el gasto de el gobierno nacional destinado a las provincias, gasto, por ejemplo, para el subsidio del transporte público en muchas de las provincias. En muchas de las provincias ya aparece en duda la continuidad de los servicios de transporte de ómnibus colectivos, como los llamamos allá, porque, bueno, las distintas localidades carecen del dinero necesario para el funcionamiento de el transporte público. Y esto determinó naturalmente la reacción de muchos de los gobernadores, entre otros el de La Rioja, con esta amenaza de juicio político. Lo del juicio político, en mi opinión, aparece poco probable en este momento aún, pero sí presencio la probabilidad cada vez mayor de que eh, las protestas, tanto de la oposición política de izquierda como de la oposición política peronista e incluso de la oposición política light, como la llaman, la posición política moderada de la Unión Cívica Radical,
en parte de los gobernadores también. Bueno, que todo ese sinfín de rechazos, de oposición, de protestas, poco a poco vayan generando el clima propicio para una salida como producto de una revuelta o de una revuelta popular como allí en el 2001 todos los argentinos de cierta edad por lo menos recordamos aquel hecho caracterizado o llamado por lo general por los académicos como argentinazo, la salida de Fernando de la Rúa en helicóptero de la Casa Rosada, rodeado, sitiado por las protestas populares. Bueno, ese último escenario aparece cada vez más cercano, ¿sí? En gestación, mientras que la idea de un juicio político todavía carece de, bueno, los votos necesarios en las cámaras del Congreso para su materialización. De cualquier modo, Enzo, acá parece cada vez más claro lo siguiente. Milei, en última instancia, representa un idiota útil, ¿sí? Eh, Sí, si de algo no podemos responsabilizarlo, efectivamente, no lo podemos responsabilizar de que él no aparezca convencido de su doctrina profundamente ideológica y profundamente radical. Él aparece convencido de eso más allá de las falencias teóricas y de la falta de apoyos políticos y de las consecuencias sociales, económicas e incluso políticas de planes así de alocados, pero en última instancia él representa un idiota útil convencido de estas cosas, comandado en parte por el macrismo y por Mauricio Macri en lo político, y de hecho, después de este fracaso rotundo de eh, la ley ómnibus, del tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso, comenzó ahora un acercamiento hacia el macrismo para generar la fusión de ambas fuerzas, ya no solamente un acercamiento personal o político como hasta ahora, y el hecho de que muchos de sus ministros descendieran de el PRO y del riñón del macrismo, sino directamente ahora quieren realizar la fusión de las fuerzas políticas del partido La Libertad Avanza de Milei con el partido de Mauricio Macri, con el PRO. Eso por el lado político, pero por el lado económico también aparece comandado por las clases dominantes de la Argentina, por los grandes empresarios, los cuales de alguna manera realizaron un experimento posicionando a este personaje, a este idiota útil, a la cabeza de estos cambios completamente radicales e impracticables y que de alguna manera ese idiota útil generara un corrimiento de todos los temas y de todas las luchas políticas hacia, hacia la perspectiva o hacia el interés de las clases dominantes, y cuando ese idiota útil colisionara con la realidad y desapareciera eyectado por las protestas y una revuelta popular en las calles, bueno, que ahí comenzara un borrón y cuenta nueva sobre una base completamente distinta, muchísimo más perjudicial para el común de los argentinos y las argentinas de a pie, de los trabajadores y de las trabajadoras, y una situación naturalmente muchísimo más beneficiosa para los grandes empresarios, para las clases dominantes. Por eso el principal punto de estas reformas, de las reformas buscadas por Milei con muy poca probabilidad de implementación, pero una vez más con este objetivo de generar lo máximo posible y después que aparezca en su lugar alguien un poco más racional con la propuesta de, bueno, este señor aparecía un poquito loco, pero nosotros vamos a materializar propuestas de reformas neoliberales no tan avesadas, pero aún así con este contenido neoliberal. Bueno, ese el lugar de Milei, nosotros esto lo presentamos hace muchísimo tiempo, y dentro de estas reformas, una vez más, recojo la idea de antes, el principal punto no aparece ni en el decreto ni en la ley, la mega ley, el proyecto de ley ómnibus, sino en
la terrible devaluación decretada por el gobierno en los primeros días de su mandato, y de hecho ya vaticinan una nueva devaluación en el próximo mes, lo cual generó una escalada de la inflación terrible, ¿sí? Si ya parecía altísima la inflación, más o menos del 150% con el gobierno del inefable Alberto Fernández, hoy aparece prácticamente duplicada, de camino al 300%. Bueno, esa inflación derivada o ese aumento de la inflación derivado de esta tremenda devaluación, eso representa el corazón de este proyecto económico de empobrecimiento de las mayorías, con el objetivo también de un intento de dolarización, ¿sí? Ante el Ujú, empobrecimiento total, podrían eventualmente realizar una dolarización sin dólares, porque carecen de dólares, porque ni siquiera pudieron establecer los vínculos necesarios con Estados Unidos, con el gobierno de Biden, el cual lo rechaza porque lo categoriza ideológicamente como un seguidor de Trump y no de Biden. ujú, Entonces, ese el núcleo duro de esta reforma, esa inflación desbocada derivada de una devaluación completamente alocada. También la pérdida de ingresos, un reacomodamiento de las relaciones de fuerza entre los trabajadores y los empresarios y por sobre todas las cosas entre los trabajadores y el gran empresariado, las clases dominantes, la facción dominante del empresariado argentino, porque para la gran mayoría de empresarios la situación aparece dificilísima también, tanto los empresarios pequeños como medianos e incluso muchos de los grandes también, así de mala la situación, pero claro, aparece un pequeño grupito, una facción dominante dentro de las clases, una facción dirigente dentro de las clases dominantes, con mucha llegada al gobierno y muy beneficiada por esta enorme devaluación y la consiguiente inflación. Y bueno, esos los titiriteros de este personaje, de este idiota útil llamado Javier Milei. ujú. Bueno, ha sido muy generoso con el término de idiota útil, Ezequiel, porque yo que he escuchado a la gran mayoría llamarlo desequilibrado, no sé si tú compartas esa percepción, lo han llamado desequilibrado mental a mi ley. Bueno, en realidad justo hablabas de un tema muy interesante, Ezequiel, en este concepto de Estados Unidos, porque claramente, vamos a decirlo así, Javier Milei ha sido muy pro estadounidense en sus discursos, ha hablado desde el plano ideológico hasta el plano económico. Entonces uno se preguntaría, Ezequiel, una eventual llegada de Donald Trump al poder, un presidente con el cual Milley se siente con la capacidad de alinearse, podría, entre comillas, salvarlo, hacer algún tipo de inyección económica, si se quiere, porque está claro que la dolarización es un tema que el mismo Milei reconoce será imposible de ejecutar en 2024. Él habla de que está un pelito de hacerlo, pero necesita un poco más de tiempo, que ve en 2025 probabilidades para que pueda ejecutar esta idea tan alocada, ¿no? ¿Este factor puede modificar en algo la suerte de Javier Milei? Bueno, primero querría comenzar con un comentario respecto a la dolarización y recordar para la audiencia que la dolarización representaría una catástrofe para la Argentina, una pérdida de soberanía total ligada a muchísimos problemas económicos y a la subordinación de hecho e incluso de jure también, no solamente en la práctica, sino también en lo formal, en lo institucional, también respecto a los Estados Unidos. Y quien quiera demostraciones de los efectos de la dolarización en la economía, en la política y en la sociedad de un país, puede sencillamente realizar un análisis de la situación en Ecuador, hasta hace poco presentado como el ejemplo de dolarización, el ejemplo supuestamente exitoso, y hoy lamentablemente un querido país hermano nuestro, con tantos amigos de allí, ecuatorianos, lamentablemente hoy aparece convertido en un narcoestado completamente controlado por los cárteles de drogas y eh, eh, las organizaciones criminales. Es el efecto de la dolarización, así que quiero comenzar
remachando eso para que las cosas aparezcan claras. Respecto a la posibilidad de un salvataje de Trump, yo respondería lo siguiente. En primer lugar, de aquí hasta la eventual llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos aparece un año. Los segundos de Milei aparecen contados, Enzo. Un año representaría un tiempo de supervivencia verdaderamente llamativo. En segundo lugar, el hecho de que Biden lo rechace y lo conceptualice como un trumpista no determina que el propio Trump lo caracterice como un aliado, y si bien a Milei lo caracteriza siempre una postura a favor de los Estados Unidos, sometida, lacaya, partisana incluso de los Estados Unidos, bueno, eso no connota que los Estados Unidos lo quieran a él. Él puede querer a los Estados Unidos mucho, independientemente de su presidente, pero sus presidentes y los intereses nacionales de los Estados Unidos no siempre corresponden a ese amor, no siempre responden a esa vocación de servicio, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido, la idea de que Trump determinaría de la noche a la mañana un apoyo muy fuerte a la Argentina, eh, por alguna razón carece de fundamento, no debe de ningún modo, no aparecen beneficios para los Estados Unidos. La dolarización de la Argentina para Estados Unidos representaría un problema también. Recordemos además que si bien entre Milei y Trump pueden aparecer en concreto cuestiones ideológicas congruentes en cuanto a lo político, al conservadurismo político, en lo económico aparecen muy distanciados entre sí, ya que Milei preconiza un liberalismo desbocado, esa pavada conocida como anarcocapitalismo, ¿sí? Un modelo económico abiertamente neoliberal, mientras que Trump en lo económico representa un promotor del proteccionismo, ¿sí? Y de lo que ahora llaman el soberanismo. Así que ni siquiera parecen ideológicamente unidos en el ámbito de las ideas económicas, solamente en el conservadurismo y en la mano dura, en lo político. Así que difícilmente, Enzo, vayamos a presenciar una situación así de aquí a muchísimo tiempo y no, el salvataje de Trump puede aparecer únicamente en las cabezas de los seguidores de Milei sin mucha idea del funcionamiento de la política a escala global. ¿Qué tal aterrizada le has metido, Ezequiel? Porque te contaré que mucha gente nos ve, pero hay que reconocerlo y acá somos muy abiertos y no condenamos esto. Mucha gente que sigue a Milei también nos observa. Eso es algo que es parte de, ¿no? Es parte de la Sí, libertad Enzo, opinión. yo si Nos ven bien con odio, nos ven realizo, con odio, nos sí, critican, pero nos ven. yo realizo críticas muy profundas contra Milei y por sobre todas las cosas contra los titiriteros detrás de Milei, contra los patrones de Milei, pero no así contra sus votantes, porque Exacto. aparezco convencido de que en gran medida el apoyo de la gran mayoría de los votantes de Milei respondió a su situación desesperante y a la aparición de lo que podía representar un Mesías salvador, alocado, Sí. supuestamente por fuera de todo lo existente, y entonces en una situación real, objetiva, producto de los pésimos gobiernos anteriores, y aquí no solo estoy conceptualizando como pésimo gobierno anterior al de Macri, sino también al de Alberto Fernández, y con responsabilidad, lamentablemente, del kirchnerismo en haber presentado como candidato a Alberto Fernández. Bueno, frente a esa situación de desesperación apareció este Mesías y mucha gente con buena voluntad, sin mala fe, lo acompañó por eso en una situación desesperante, naturalmente. Por eso yo siempre realizo una caracterización de ese tipo de los votantes y nunca Claro. caricaturizaría a quienes originalmente acompañaron con el voto a Milei, como Sí. sí conceptualizo a Milei como un personaje estrafalario, pero ultra ideologizado, endeble psicológicamente, pero por sobre todas las cosas, incapacitado. Él, más allá de su ideología,
doctrinal y dogmática, él carece de los conocimientos básicos de funcionamiento de la política, de la economía, de la sociedad argentina y mucho menos aún podría capitanear la política exterior argentina. Su canciller, la señora Mondino, verdaderamente genera vergüenza ajena, más allá de su línea ideológica. A veces pueden aparecer cancilleres de izquierda o de derecha, pero formados o no. Y esta señora carece de la formación necesaria para realizar una política exterior más o menos seria y por eso protagonizan incidentes verdaderamente lamentables como el rechazo al ingreso a los BRICS, la aparición De después eso, en el medio del sí, conflicto en Medio Oriente, sí, cuando debería Argentina presentar una postura, en primer lugar, comprometida con los derechos humanos, pero por sobre sí, todas las cosas una postura inteligente en el sentido de no generar nuevos enemigos en conflictos ajenos. Bueno, este señor aparece ahí en Israel, aupado por los ultraortodoxos, completamente desencajado, y todo esto representan cuestiones de política nacional. ¿Sí? Alguien podría responder, bueno, que apareciera llorando frente al muro de los lamentos representa una cuestión personal de él, de su conversión. Bueno, su adscripción religiosa sin duda representa una cuestión personal de él. Yo no participo en los análisis sobre cuestiones personales, pero su posicionamiento en el conflicto en Medio Oriente, en un momento muy caliente y muy peligroso del mundo, determina para la nación argentina, para el Estado argentino, muchísimos peligros sin sí. ningún beneficio a cambio. Y eso responde a la total y completa falta de capacidad y del conocimiento y del saber hacer necesario, en este caso de la política exterior, pero así también en el caso de todas las políticas internas también, ¿no? Correcto, Ezequiel. Sí, bueno, es un punto interesante. Ya hablaremos seguramente en una próxima entrevista sobre los BRICS, ¿no? Porque las perspectivas de los BRICS son enormes, incluso superando el G7. Eso ya lo hablaremos en otra conversación. Y sí, justo el comentario que decía Ezequiel era porque mucha gente, es verdad, y esto, por favor, los invito a que vean los comentarios. Hay mucha gente en mi ley que nos ve y comenta y nos destruye, pero son muchas, ¿ah? Son una cantidad inimaginable y de hecho también en nuestro canal alterno de Prensa Alternativa Plus, que los invito también a suscribirse, tenemos mucha cantidad de seguidores de mi ley escribiendo, pero bueno, gracias, sigan viendo e insistimos siempre, como decía Ezequiel, partiendo desde una opinión sustentada, ¿no? En base a algo concreto y repito, reitero y comparto lo que dice Ezequiel, crítica directo a este personaje que es Javier Milei, porque el electorado precisamente, y ahí quería llegar a este punto, Ezequiel, el electorado tiene que abrir los ojos cuando se presentan personajes de este tipo. Yo quisiera, Ezequiel, para concluir esta entrevista, que nos dejes una reflexión sobre el fenómeno Milei de cara a próximos procesos electorales en otros países de la región. No sabemos en qué momento puede aparecer una persona como Javier Milei. Entonces, ¿qué es lo que tú le dirías a nuestro público sobre ello? Bueno, en el caso de Argentina, la elección de Milei representa un error histórico. En un país caracterizado por una historia cíclica de empates, ¿sí? Empates entre un proyecto neoliberal y un proyecto popular, populista, como ustedes lo quieran llamar, en una sucesión de ciclos y ascendentes y descendentes. Por un lado aparece un proyecto neoliberal, ese finalmente aparece derrotado por un proyecto popular, comienza un gobierno popular y colisiona con límites estructurales y reaparece otro gobierno neoliberal. Eso caracteriza a la historia argentina, ese empate hegemónico, como lo llamó en algún momento Portantiero hace ya muchos años. Hoy presenta algunas características diferentes a los años 60 y 70, al momento de caracterización de empate hegemónico, pero más o menos la dinámica parece ininterrumpida. Bueno, en ese contexto, en un contexto muy particular, de deterioro del país,
de una situación internacional también muy especial por el fin de la hegemonía unipolar estadounidense, el comienzo de un mundo multipolar en gestación. Bueno, entonces, en ese contexto aparece un personaje como este, con la idea como lo llaman en Argentina, patear el tablero, ¿sí? De un cambio radical hacia uno de estos proyectos, pero determinando la eliminación completa del otro proyecto en disputa, y aparece de manera extratemporal, colisiona con todo lo sucedido en el mundo, con todos los cambios en curso en el mundo, mientras en el mundo presenciamos la crisis terminal del neoliberalismo, de esa forma del capitalismo llamada neoliberalismo, presenciamos la transformación del capitalismo hacia otra forma de capitalismo en la cual los estados presentan un rol fundacional, como por ejemplo en el caso de China, como por ejemplo en el caso de la India, como por ejemplo en el caso de Sudáfrica, incluso de Rusia, y aún en los propios Estados Unidos, porque eso representa en términos económicos Trump en los Estados Unidos. Bueno, en ese contexto aparece un personaje anacrónico, extratemporal, como este individuo, y genera un error histórico. Lo acompaña lamentablemente la sociedad argentina, por lo menos la mayoría de su electorado, en una situación de desesperación. Por eso, por un lado, debemos recordar todo este contexto permanentemente cuando contextualizamos y cuando conceptualizamos a Milei, y por otro lado, debemos recordar también que representa un punto en nuestra historia y que pronto aparecerá superado y ya ni siquiera recordaremos a este personaje, y comenzarán nuevamente las luchas por un país e incluso una región. Este comentario parece dirigido también a los hermanos latinoamericanos, una región más igualitaria, más solidaria, más inclusiva, menos marginalizante, una sociedad y países un poquito mejores, con condiciones de vida un poquito mejores para la mayoría de nuestros hermanos y nuestras hermanas latinoamericanas. Perfecto, Ezequiel, un gusto, un honor haber conversado contigo, te agradezco, por supuesto, el haber dedicado este mensaje a nuestra audiencia. Invito a todo el público a que se suscriba a tu canal y también te doy a ti la posibilidad, Ezequiel, de que los invites. ¿Qué pueden encontrar en tu canal de YouTube? Bueno, análisis crítico enfocado en la geopolítica y la geoeconomía global. Esto en Argentina puede parecer un poco lejano, un poco extraño, incluso en el resto de los países latinoamericanos también, porque lamentablemente a menudo nuestra querida América Latina aparece subordinada en la geopolítica y en la geoeconomía global como una región secundaria, como una región periférica. Sin embargo, los cambios a escala global determinan naturalmente las posibilidades de nuestro continente y de nuestros países, y aparecen estrechamente ligados y cada vez más a las cuestiones, a la vida cotidiana de las personas. Por eso en nuestro canal establecemos el foco en las relaciones internacionales, geopolítica, geoeconomía, los grandes conflictos, Ucrania, Taiwán, Medio Oriente, pero también en política latinoamericana y en las políticas nacionales de nuestros países. Así que todo el mundo invitado a realizar una visita a nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política. Demoliendo mitos de la política, entonces los invitamos a este canal hermano de nosotros. Un gusto, Ezequiel, nuevamente a nuestro público de Prensa Alternativa. No se olviden, por favor, like, comentarios, compartir el video y suscribirse. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.